Vamos a poner la grabación. Mi nombre es Juan Celada. Esta conferencia la vamos a estar trabajando entre mi persona, ¿verdad? Y otra compañera que se va a unir en un momento que va a abordar algunos temas que están al final de la presentación, en la siguiente fase de la presentación. Entonces vamos a iniciar. Igual cualquier duda, ¿verdad? Yo dejo ahí la oportunidad que ustedes definan si me la hacen de una vez, ¿verdad? O la anotan y al final pues vamos resolviendo las dudas, ¿verdad? Como ustedes prefieran. Por mí no hay problema que nos interrumpan. Eh, pues el día de hoy, según lo que habíamos platicado como un primer acercamiento con ustedes, queríamos abordar este tema que pues a nosotros nos parece muy relevante. Es un tema que consideramos de vital importancia en Guatemala. Ya vamos a ver por qué es también particularmente importante en nuestro país. Que es el tema de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Vamos a ir viendo esos conceptos en el transcurso de la presentación. La presentación o esta conferencia vamos a empezar abordando algunos temas relacionados con los ecosistemas y con los servicios ecosistémicos. Luego hablaremos un poquito de áreas protegidas y ya de lleno nos iremos a biodiversidad. Los primeros van a ser bastante introductorios, ¿verdad? Hay una conferencia específica para temas de ecosistemas que vamos a programar más adelante para tener también ese contexto y otra más específica con áreas protegidas también. Bueno, iniciando, para empezar creo que es importante que nos conozcamos, ¿verdad? Nosotros somos de una organización que se llama Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, que somos una ONG, ¿verdad? Una organización no gubernamental, sin fines de lucro y sin tendencia ni religiosa ni política. Y nuestro objetivo es poder contribuir al manejo adecuado de los recursos naturales, especialmente en áreas de propiedad privada, ¿verdad? Nuestro papel es ir buscando áreas que dentro de propiedades privadas puedan tener algún área de conservación, principalmente bosques, eh, que puedan recibir, digamos, asistencia técnica y apoyo de parte de nosotros para mejorar esa conservación, ¿verdad? Y poder, pues, efectivamente, pues, mantener la biodiversidad de esas áreas. Nosotros estamos trabajando en esto desde el 98 y todas estas acciones que hacen las personas en estas áreas es totalmente de voluntad propia y porque entienden la importancia de la conservación. Ese es el caso de ustedes, ¿verdad? Que tienen, como centro educativo, tienen un área bastante extensa de bosque, ¿verdad? De selva. Que la idea es nosotros empezar a poderles apoyar a hacer un manejo sostenible de esas áreas o una conservación efectiva y generar información y poder tener eh, más insumos para pues que el área se mantenga a largo plazo, ¿verdad? Entonces, bueno, el primer tema que vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Es el tema de ecosistemas, que yo sé que es un tema que ustedes ya manejan, ¿verdad? Pero que es importante ir eh, como homogenizando, digamos, o normalizando algunos conceptos. Los ecosistemas, como ustedes sabrán, es esa interacción entre todos los organismos vivos, ¿verdad? De un área en particular, tanto la flora como la fauna, los hongos, ¿verdad? Los microorganismos, todos los organismos vivos que interactúan con un ambiente, ¿verdad? En el ambiente nos referimos al agua, al suelo, al sol como tal, ¿verdad? Que también es muy importante como fuente de energía en los ecosistemas. Eh, y todas estas relaciones que ocurren en esta dinámica, ¿verdad? Entre organismos vivos y organismos no, o el ambiente no viviente, son los que determinan también qué servicios o qué beneficios se pueden obtener de los ecosistemas. Algunas de estas interacciones son, por ejemplo, la competencia, que es muy claro verlo en plantas, ¿verdad? Ustedes ven como una planta o dos árboles compiten por luz y como algunos árboles no dejan crecer a otros tipos de plantas porque evitan su crecimiento al evitar la entrada de luz, por ejemplo, ¿verdad?
El tema de depredación también muy relevante, ¿verdad? Para los ecosistemas, en este caso, eh, la relación que existe y el control, digamos, que existe de ciertas poblaciones de animales y de plantas incluso por los temas de depredación, y una relación muy importante que son las simbiosis, que son unas relaciones que existen en los ecosistemas en donde ambos organismos, digamos, que están incluidos en esta relación, o se benefician o por lo menos alguno de los dos organismos se beneficia de alguna manera. Un ejemplo de este tipo de simbiosis está incluso en este dibujo con los líquenes. No sé si todos ubican qué es un líquen, pero aquí en la imagen se ve más o menos, ¿verdad? Es ese tipo de crecimiento que a veces tienen los troncos de los árboles que se miran como hojitas, ¿verdad? Verdes, como una costrita verde que les crece. Los líquenes en realidad no son un solo organismo, sino que es una interacción de varios organismos que forman este tipo de cuerpo, ¿verdad? ¿Qué organismos están interactuando aquí? Están interactuando al menos un hongo y un alga. Es decir, el líquen no es solo un organismo, sino que a nivel celular interactúa un hongo y un alga para formar esta costra que ustedes ven aquí, y generalmente también una levadura. Entonces, de punto de vista microscópico es bien importante esta asociación. ¿Y cómo se beneficia uno del otro? Pues el alga, digamos, puede hacer fotosíntesis, que es un proceso en donde obtiene la energía eh, pues de la luz solar, ¿verdad? Algo que el hongo no puede hacer. Entonces el hongo se beneficia de esa fotosíntesis que hace el alga, ¿verdad? Eh, que produce carbohidratos, ¿verdad? Que produce azúcares. Y el hongo también le ayuda a vivir, le da protección al alga, ¿verdad? El hongo tiene estructuras más duras que le permiten proteger al alga, y también le ayuda o da facilidad para la obtención de agua. Entonces, ese tipo de relaciones son muy comunes en los ecosistemas y muy importantes. Cuando hablamos de ecosistemas, a veces pensamos solo en bosque, pero también los sistemas agrícolas son un tipo de ecosistemas y es importante abordarlos así también. Si ustedes tienen algún cultivo asociado, ¿verdad? Algún tipo de actividad agrícola, ¿verdad? O pecuaria incluso, como ganadería, es importante asegurarnos que el manejo de esa actividad agrícola sea de la forma más sana para asegurar que hayan interacciones en esos ecosistemas, ¿verdad? Y que esos agroecosistemas pues brinden espacios donde pueda vivir la biodiversidad. ¿Cómo hacemos eso? Asegurándonos que en esos ecosistemas agrícolas haya disponibilidad de alimento, por ejemplo, ¿verdad? Para la fauna, evitando en la medida de lo posible la utilización de pesticidas o de algunos tipos de químicos que puedan socavar o atacar directamente algún tipo de biodiversidad. Entonces, es importante también que consideremos estos sistemas agrícolas como ecosistemas también. Acá hay otro ejemplo de un agroecosistema, ¿verdad? En este caso, en ambos casos son plantaciones de café. Aquí hay una como asociada con ganadería también, donde hay esas interacciones entre los organismos, que aunque son controladas por los humanos, ¿verdad? Porque es una actividad agrícola, puede brindar hábitat para biodiversidad nativa, ¿verdad? Y parte de nuestro objetivo como institución es también eso, irlos asesorando a los distintos socios para que estas actividades agrícolas que tengan en sus fincas o áreas, ¿verdad? O en sus parcelas, sean manejadas de la mejor manera para que la biodiversidad también pueda vivir ahí. ¿Por qué es relevante empezar a hablar sobre ecosistemas? Pues para la sociedad específicamente, porque a nosotros nos beneficiamos de esos ecosistemas. Esos beneficios que nos dan, digamos, esas áreas o esos ambientes, ¿verdad? Con sus interacciones con los seres vivos, los llamamos servicios ecosistémicos, ¿verdad? Ese es el término que se utiliza. Básicamente son todos los beneficios, ¿verdad? En realidad son bienes y servicios que los ecosistemas aportan a la sociedad.
Aquí podemos fácilmente, lo que primero generalmente se nos viene a la mente es el tema del agua, ¿verdad? Es decir, ¿de dónde viene el agua? Pues generalmente es necesario que los bosques infiltren, ¿verdad? O hagan ese papel de la recarga hídrica de infiltrar el agua para que puedan proveerse a través de nacimientos, ¿verdad? O a través de agua subterránea, obtener agua para la sociedad, ¿verdad? Eso es uno de los casos más eh, que primero se nos viene a la mente, pero hay muchísimos otros servicios que brindan los ecosistemas. Evitan, por ejemplo, los deslizamientos, evitan la erosión, ayudan en temas de polinización, ¿verdad? Muchas frutas, muchas plantas, la mayoría de cultivos no podrían darse si no hubieran ecosistemas que apoyan en su desarrollo, ¿verdad? En que se polinice ese cultivo, ¿verdad? Muchos cultivos dependen de las abejas, muchos otros dependen de otros tipos de insectos, ¿verdad? Como escarabajos o mariposas, o incluso de aves como los colibríes para eh, que se dé un correcto desarrollo de pues del cultivo, ¿verdad? O el producto que se está generando. Aquí hay unos ejemplos de la forma en que se clasifican estos servicios ecosistémicos, solo para que nos demos una idea. Están los servicios de abastecimiento. Esto quiere decir que son cosas que los ecosistemas nos dan para abastecer necesidades propias de la sociedad, ¿verdad? Primero el alimento, ¿verdad? Los ecosistemas, tanto los agroecosistemas como los sistemas naturales, son los responsables de darnos todo tipo de comida, ¿verdad? Madera también, ¿verdad? Sacamos de los ecosistemas leña, medicamentos, la mayoría, una muy buena parte de los medicamentos, que actualmente la mayoría, muchos son sintéticos, ¿verdad? Pero para su elaboración inicial fue necesario sacar, digamos, esos productos de plantas principalmente medicinales, ¿verdad? De ahí derivan los compuestos que luego pues fueron sintetizados artificialmente. Entonces, dependíamos de los ecosistemas, por ejemplo, con un caso muy común, la aspirina salió inicialmente de una planta, ¿verdad? Que es un sauce y, y dependíamos, digamos, de ese sauce, ¿verdad? Para poder producir ese tipo de medicamento. Está otro caso muy, muy famoso, ¿verdad? Y que es bien importante, es el caso de la penicilina, que fue el primer antibiótico. No tuviéramos antibióticos si no fuera porque se descubrió de un hongo, ¿verdad? De un hongo que se llama penicillium y que a través de compuestos que este hongo produce, ¿verdad? Se pudo obtener este medicamento que se llama penicilina, ¿verdad? Que fue el primer antibiótico. Y así, digamos, otros temas como energía, ¿verdad? Ya sea por temas de viento o energía hidroeléctrica, ¿verdad? Fibras para elaborar vestimenta. También hay otros servicios que son igual de importantes, que son los de regulación, como el tema de purificación de aguas, ¿verdad? Cuando el agua se infiltra pues los acuíferos pasan por los ecosistemas, ¿verdad? Que cumplen ese papel de filtración de agua. La descomposición de residuos no fuera posible si no existieran microorganismos, ¿verdad? Que dependen de los ecosistemas para poder hacer esa descomposición, la polinización que ya les mencioné. Regulación climática también es muy importante, no solo a nivel global, digamos, sino como a nivel local. Ustedes se dan cuenta cuando están en un bosque, hay una percepción distinta, digamos, de la sensación térmica, por lo menos, ¿verdad? De la temperatura. Si estamos dentro de un bosque o si estamos en un área descubierta, por ejemplo, de ganadería. O sea, definitivamente el bosque cumple esa función de refrescar también y regular la temperatura. Y obviamente control de enfermedades también. El tema del COVID, por ejemplo, ahorita que es bastante famoso. Entonces, ahí en este tema, la desestabilización de los ecosistemas hace de que podamos estar más propensos a enfermedades, ¿verdad? Porque ya hay una interacción, digamos, desordenada entre los organismos, ¿verdad? Y el ser humano.
Y servicios culturales, ¿verdad? Como el tema estético, cuando vamos a un bosque, ¿verdad? Siempre lo podemos ver bonito, temas espirituales, porque podemos utilizar esas áreas para temas religiosos, ¿verdad? Hay muchas creencias, digamos, asociadas también a los bosques, ¿verdad? Los ecosistemas, temas de enriquecimiento y de ocio y diversión. Entonces, para nosotros es bien importante que entendamos que nosotros podemos utilizar esos ecosistemas para mejorar nuestra calidad de vida a través de todos estos insumos que nos pueden dar estos ambientes y que nosotros podemos manejar nuestros paisajes, ¿verdad? Que por eso está la foto de en medio, para que en lugar de tener esto que tenemos a un principio, ¿verdad? Que es un área muy mal manejada, digamos, con un exceso de uso y un exceso de degradación, podamos ir manejándolo de forma que, aunque hagamos uso del área, ¿verdad? Igual tenemos que cultivar en algunos lados, pero podemos dejar algunas áreas de bosque que nos pueden servir para brindar esos servicios que tenemos alrededor, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí o este manejo es lo que nosotros también llamamos formación de corredores biológicos, porque vamos generando franjas de bosque que se van conectando y que facilitan, digamos, la provisión de estos servicios a la sociedad. Bueno, de ahorita, digamos, el tema de ecosistemas es muy importante para conocer cómo, digamos, la naturaleza sobre todo nos da beneficios a la sociedad. En Guatemala, pues no es la única forma de conservación, pero una de las que existe es a través del establecimiento de áreas protegidas, ¿verdad? De esa forma, el Estado, digamos, ha priorizado o ha realizado acciones para la conservación de ecosistemas. Entonces, vamos a platicar un poquito de cómo funcionan las áreas protegidas en Guatemala, algo muy general, ¿verdad? Porque como les digo, esto es un tema que por sí solo se puede extender bastante. En Guatemala, pues hay un sistema guatemalteco de áreas protegidas que fue establecido en 1989 a través de una ley de áreas protegidas. Esta ley de áreas protegidas crea, digamos, este sistema que lo que hace es reunir y abrir las posibilidades para que todo aquel que quiera implementar o incluir un área protegida lo pueda hacer, ya sea un área estatal, digamos, ¿verdad? Que se pueda declarar como área protegida, un área municipal que también abre las puertas a través de un área para que se puedan, un procedimiento, digamos, para que se puedan establecer como áreas protegidas, o también cualquier persona que tenga una propiedad privada también puede hacer un procedimiento para declararlo como área protegida y mantener la potestad del área todavía, ¿verdad? No es que pierda la tenencia del área, sino que mantiene, digamos, el registro y la tenencia del área, pero pues se inscribe como en este tipo de manejo. Pues estos son los objetivos de la ley, ¿verdad? Que se los dejo aquí en la presentación para que los puedan ver. Básicamente nos vamos a centrar un poco en el tema de que esta ley es la que le dicta, digamos, ¿verdad? Al Estado que el objetivo es poder lograr la conservación de la diversidad biológica. Entonces, se centra bastante también en este manejo ¿verdad? De esta diversidad biológica, que es toda la flora y fauna que hay en el país. Y en función a eso, pues elaboró en su momento una estrategia nacional de diversidad biológica. Es importante mencionar que todo, digamos, lo que tenga que ver con áreas protegidas está en el marco de una institución que se llama Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Seguro ustedes también lo han oído. Este marco es bien importante que brinda esta Estrategia Nacional de Diversidad Biológica porque básicamente le dicta al CONAPI a sus aliados, ¿verdad? Y entre ellos nosotros, por ejemplo, de Asociación de Reservas y ustedes también en realidad es para la sociedad en general. ¿Qué líneas de trabajo se pueden hacer para asegurar realmente que se pueda conservar la biodiversidad en el país, ¿verdad? Entonces son estas líneas que ustedes ven acá, el tema de la institucionalidad territorial, generar conciencia, ¿verdad? Y valoración, ir manejando los paisajes, que era lo que estábamos viendo en la imagen de
de la montaña que vimos antes, tener atención a amenazas de la diversidad biológica que vamos a ver más adelante y por supuesto aplicar técnicas de restauración porque si bien hay muchas áreas de bosque bien conservadas, hay muchas áreas también que han sido degradadas por año y que tienen el potencial de poderse recuperar, ¿verdad? Entonces también implica algunos esfuerzos de restauración. En la normatividad, digamos, del tema de áreas protegidas, especialmente en la ley, se enfoca que también se debe de elaborar, digamos, ¿verdad? Un tipo de reglamentación específica para las especies amenazadas que existen en el país, determinar qué especies están en peligro de extinción, qué especies no, y en función a eso, enfocarse, digamos, en las que están en peligro de extinción para poder conservarlas. Entonces, existe un listado de especies amenazadas que fue actualizado el año pasado, en el 2021. Esta que ustedes ven aquí en la portada es la edición vieja, ¿verdad? Que es la del 2009. Hay una nueva que básicamente categoriza a las especies en tres categorías, ¿verdad? Hay algunas categorías de especies que están en peligro crítico o en vías de extinción, que son las más vulnerables, ¿verdad? Y es la que no se permite casi ningún tipo de aprovechamiento, excepto investigación científica y reproducción con fines de conservación, y que solo se puede aprovechar se puede autorizar su aprovechamiento para utilizar partes, digamos, o derivados y exclusivamente bajo algunos planes de manejo muy específicos. Cuando nos referimos a partes o derivados, pues generalmente nos referimos como a algunas, digamos, usos que se le pueden dar a alguna, por ejemplo, sustancia que produzcan algunos organismos, por ejemplo, serpientes, ¿verdad? No se puede comercializar la serpiente, pero con autorización sí se puede obtener su veneno, digamos, ¿verdad? Para temas de antídotos eh, o algunos otros ejemplos que pueden existir, ¿verdad? Este cuadro es específicamente para el tema de fauna. También es en peligro, ¿verdad? Que se permite su aprovechamiento de forma sostenible y los vulnerables que también acá está su regulación. De ahí para el tema de flora, pues hay un manejo también específico, ¿verdad? Que aquí están las tres categorías que les dejamos, pues especies que se encuentran en peligro, especies con distribución restringida, ¿verdad? Que ya vamos a hablar un poquito de eso, pero son especies que solo habitan en un área muy particular, ¿verdad? Y que no se encuentran en ninguna parte del mundo, ninguna otra parte del mundo. A esas las llamamos endémicas. Y a las especies que si bien en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo, ¿verdad? También se incluye esa categoría. Hay otros criterios, digamos, que se tratan para especies amenazadas, que a nivel internacional también existe una convención sobre comercio internacional de especies. Y una lista roja que es de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que determina qué especies a nivel mundial están en peligro, entonces también son un buen referente. Pues ya entrando en materia del tema de biodiversidad, digamos que es el medular el día de hoy, pues básicamente es relevante para el país este tema porque Guatemala tiene una increíble diversidad biológica que es, digamos que no es envidiada que no tiene Guatemala nada que envidiar a ningún otro país, ¿verdad? Porque es un país que se denomina megadiverso. Los países megadiversos son una categoría de países en el mundo, ¿verdad? Que hay muy pocos países en el mundo. Son 19 ahorita los inscritos que albergan al menos al 70% de la diversidad biológica del país y que tienen aproximadamente a la mitad de la población mundial. En Guatemala, obviamente esto en conjunto entre todos los países megadiversos, ¿verdad? En el caso de Guatemala fue incluida en este grupo, que es un grupo de la Convención Marco de Naciones Unidas, de la Convención de Biodiversidad. Fue incluida en este grupo en el año 2010. En función a ese tema, ¿verdad? Vamos a ir abordando pues vamos a ir conociendo un poco de la biodiversidad de nuestro país.
vamos a ir mostrando, digamos, los principales grupos que tenemos, las especies que podemos encontrar, algunas de las más comunes o más interesantes, ¿verdad? O vulnerables. Y ir pues como indagando también de la importancia de ese grupo de biodiversidad para la sociedad, ¿verdad? Porque el enfoque es también ir viendo qué servicios da esta biodiversidad a la sociedad. Para empezar, pues para homogenizar de nuevo conceptos. En este caso vamos a definir biodiversidad como cualquier, y que lo vamos a usar como sinónimo de diversidad biológica, ¿verdad? Que también lo han visto en la presentación antes. Esto se refiere a cualquier tipo de forma de vida, ¿verdad? O organismos vivos que conviven en un espacio o un ambiente determinado. Quiere decir que se refiere a toda la flora y fauna, digamos, ¿verdad? Que existe en un espacio en particular, ¿verdad? Por ejemplo, toda la flora y fauna que existe en los bosques de ahí, con ustedes, ¿verdad? Corazones de Acción. Esa sería la biodiversidad de esa reserva, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos. Ahorita vamos a hablar de la biodiversidad de Guatemala en general. Hay, digamos, algunos otros conceptos importantes de homogenizar también o de homologar, que vamos a ir viendo en la presentación. Y el primero es cómo nosotros nombramos a las especies o cómo nosotros nos referimos hacia un animal o hacia alguna planta. Generalmente nosotros podemos utilizar un nombre común, ¿verdad? Que es un nombre que le decimos a la especie en nuestro idioma. Por ejemplo, a los pinos, ¿verdad? Les decimos pinos, o a algunas plantas les decimos encinos, o existe el aguacatillo, ¿verdad? El aguacate, existen los armadillos, todos esos son nombres comunes, ¿verdad? En español. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de esta ave, que es un chipe cachete amarillo, así se llama este pajarito, que es un ave migratoria, ¿verdad? También vamos a hablar un poco de eso más adelante, que vive en los bosques principalmente de encino de Centroamérica, ¿verdad? Viene una temporada por acá. A esa ave, digamos, así la conocemos en español, pero hay un nombre universal que tienen todos los seres vivos, el cual le llamamos nombre científico, que es un nombre que se escribe siempre en latín, o sea, siempre está latinizado, y que consta de dos palabras. La primera le llamamos género, ¿verdad? Que es una forma, valga la redundancia, como general, ¿verdad? De un grupo eh, que recibe este nombre. Y el apellido, por así decirlo, que ya es más específico y exclusivo para este animal, es el que llamamos epíteto específico. Y el nombre científico completo de esta ave sería así, Cetophaga chrysoparia. Eh, Esto quiere decir, ¿verdad? Que existen varias especies que tienen este nombre de género Cetophaga, ¿verdad? Existe Cetophaga townsendii, existe Cetophaga versicolor, existen otros cetofagas, pero Cetophaga chrysoparia es solo este pajarito, ¿verdad? Entonces, esa es vamos a encontrar, digamos, ¿verdad? Los nombres científicos de todo lo que vamos a ir platicando aquí, y pues por eso es importante que ustedes lo conozcan. De ahí el otro término importante que lo vamos a ir viendo también a lo largo de algunos grupos aquí en la presentación, y que ya lo hablamos, ¿verdad? Antes también, es el tema de endémico. Endémico se refiere a aquellas especies que tienen una distribución o que viven en un área muy restringida y que no viven en ninguna otra parte del mundo. Hay, por ejemplo, organismos que son endémicos de una región en particular. Les pongo el ejemplo de este anfibio, ¿verdad? Que es una salamandra, que se llama Bolitoglossa caccicelorum, que vive solamente en la región central de Guatemala, en algunas áreas del volcán de Pacaya, ¿verdad? Y de los bosques de aquí de la región metropolitana. Entonces, esta salamandra es endémica de esta región central de Guatemala. Hay otros organismos que son endémicos de la cadena volcánica, digamos, ¿verdad? Que cubren una extensión más larga. Otros organismos que son endémicos de Guatemala y México, digamos, solo están en estos dos países. O que son endémicos del norte de Centroamérica y que no están en ninguna otra parte del mundo. Digamos que el término endémico nosotros lo podemos abordar a distintos niveles, pero se refiere
eh, que la distribución de este animal, ¿verdad? O de esta planta es restringida a una sección del mundo, ¿verdad? Siempre es bueno referirnos cuando hablamos de endémico, referirnos endémico a dónde, ¿verdad? Para estar seguros si estamos hablando de endémico a un área muy específica y chiquita como este salamandra, o ya endémico a 3 países, por ejemplo, ¿verdad? Que es el norte de Centroamérica. Como les dije, vamos a ir abordando los grupos de biodiversidad. Esta presentación está un poco dirigida más como al área de, de la región central, ¿verdad? Del país y de la cadena volcánica. Entonces, hay, por ejemplo, en este caso de microorganismos, vamos a poner un ejemplo pues concreto, ¿verdad? Para el lago de Amatitlán, pero que, por ejemplo, son microorganismos que también están presentes en otros cuerpos de agua, ¿verdad? Por ejemplo, en el lago Petén Itzá también está este organismo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Particularmente los microorganismos son muy importantes para los ecosistemas porque regulan muchos procesos relacionados con los nutrientes. Es decir, ellos tienen mucha facilidad de poder, por ejemplo, tomar el nitrógeno o el fósforo que está en los ambientes, usarlo, ¿verdad? Convertirlo luego a otras formas que otros organismos pueden utilizar. Por ejemplo, plantas, ¿verdad? Las plantas no pudieran utilizar nitrógeno y fósforo que están en los suelos, especialmente nitrógeno, por ejemplo, si no hubieran microorganismos en el suelo que lo conviertan a la forma que las plantas lo pueden absorber. Hay un caso muy particular que es el caso del lago de Amatitlán, pero en realidad pasa en todos los lagos del país, pero en el lago de Amatitlán es más evidente que existe una sobrepoblación de un microorganismo en particular, que es un tipo de microorganismos que es una cianobacteria, ¿verdad? Es una bacteria, digamos, que es verde azulada, ¿verdad? Ese nombre a ese nombre se deriva la palabra ciano, y que tiene esta explosión, digamos, de crecimiento porque hay un exceso de nutrientes en el agua, dado que a este lago, ¿verdad? Le ingresan muchas descargas de aguas residuales que vienen muy cargadas de nitrógeno y fósforo, porque eso es lo que tienen las descargas de heces fecales, sobre todo, ¿verdad? Tienen una muy alta carga de nutrientes. Entonces, pues es un alimento disponible para este tipo de microorganismos que se les hace muy fácil competir, ¿verdad? Que era otra cosa que habíamos visto sobre los ecosistemas. Se les hace a ellos muy fácil competir para obtener esos nutrientes. Pero eso no quiere decir pues que la cianobacteria sea la mala, ¿verdad? En realidad la cianobacteria ha estado ahí por siempre, ¿verdad? Desde hace muchos años en el lago y en todos los lagos, como les digo, de Guatemala, está esta misma cianobacteria. Siempre han estado ahí, pero su crecimiento explosivo se debe a la carga alta de nutrientes. Y pongamos un ejemplo comparativo, el lago de Petén Itzá. En el lago de Petén Itzá también está esta cianobacteria. Pero ¿por qué no hay un boom, digamos, de esta cianobacteria? Porque el lago tiene muchísima menos descargas de aguas residuales que las que tiene el lago de Amatitlán. Entonces, ahí se ve, digamos, cómo uno como humano, digamos, puede influir en los ecosistemas y afectarlos a tal punto de que afectemos a que hayan especies que dominen y que puedan llegar a ser perjudiciales. Lo que hace esta alga que puede ser perjudicial es de que forma estas capas, digamos, densas, ¿verdad? De sus células que evitan que la luz entre, ¿verdad? Entonces, pues evita también de que hayan procesos importantes debajo en el agua. Y aparte, cuando ellas mueren, la degradación que se da, ¿verdad? De todo esto consume mucho oxígeno, entonces se empieza a perder el oxígeno en el agua y evita que puedan vivir, por ejemplo, otros organismos como peces o crustáceos, ¿verdad? Cangrejos o conchas incluso, ¿verdad? Otros moluscos. Entonces puede llegar a ser perjudicial por eso, además de que en el particular caso de esta cianobacteria, pues produce toxinas que pueden ser perjudiciales para los humanos también, incluso para todas las formas de fauna, digamos, en el ecosistema también puede producir toxinas que son perjudiciales.
Entonces, por eso es importante, digamos, tener cuidado en estas influencias sobre los ecosistemas, ¿verdad? Y eso es lo que causan las aguas residuales. Acá hay otros ejemplos de algunos otros microorganismos. En este caso, todas las fotos son del lago de Amatitlán, pero de igual forma son organismos que se encuentran en otros lagos también. Hay algunos organismos que son ciliados, ¿verdad? Que aquí no se mira muy bien la foto, pero en esta parte de aquí arriba, este organismo tiene unos vellos que son los que le ayudan que se llaman cilios y que son los que le ayudan a atraer partículas para alimentarse. Hay algas verdes, hay también diatomeas y en fin, ¿verdad? Hay distintos organismos que están en los cuerpos de agua que son microscópicos y que también influyen muchísimo en los ecosistemas. Con respecto al suelo, pues ya les había mencionado un poco de la importancia de los microorganismos para la obtención de nutrientes. Acá hay un caso para café, pero pasa en todas las leguminosas. Este caso que les voy a platicar. Cualquier planta, digamos que sea de la familia de las leguminosas, ¿verdad? Que en este caso incluyen huachipilín, por ejemplo, el frijol también, el maní, entre otras, ¿verdad? Tiene una asociación que llamamos simbiótica, ¿verdad? Que lo habíamos visto antes, entre la planta y un grupo de bacterias. Estas bacterias forman estas bolitas blancas que ven ustedes aquí en las raíces o bolitas rosadas. Y dentro de estas bolitas rosadas, estas bacterias lo que se encargan es de tomar el nitrógeno, ¿verdad? Que está en la atmósfera y poderlo transformar a un nitrógeno que la planta pueda utilizar. Entonces, de esa forma, pues al final esta asociación no solo beneficia a la planta, ¿verdad? En sí, a la leguminosa que tiene esto en sus raíces, sino también a todas las plantas que están a los alrededores, ¿verdad? Porque ese nitrógeno se vuelve disponible para los que están cerca de las raíces de esta planta, ¿verdad? En este caso, aquí estamos hablando de plantas de Shalom, Cushin, ¿verdad? Que son utilizadas como sombra de café, pero en realidad, como les digo, aplica para cualquier leguminosa. Eh, Pasándonos ya a otro grupo, ¿verdad? El tema de las plantas generalmente se nos hace muy obvio, digamos, porque las plantas pueden ser de beneficio para el humano, tal vez sea de los seres vivos los que se nos hace más común poder utilizar, ¿verdad? En primera instancia, las plantas son las principales captadoras de la energía, ¿verdad? Con ellas inicia la cadena trófica porque son las que tienen la capacidad de tomar la energía del sol para transformarla en alimento. En este caso, para transformarla en azúcares y para poder hacer básicamente todas sus estructuras. Ese proceso pues se llama fotosíntesis, ¿verdad? Sin ellas, digamos, no existiría esa base alimenticia que alimenta a toda la cadena trófica para arriba, ¿verdad? Otro tema importante es de que las plantas obviamente tienen raíces, ¿verdad? Es una parte de su estructura y esas raíces se internan en el suelo y sujetan el suelo, evitando que el suelo se lave. A eso le llamamos conservación de suelos, ¿verdad? Entonces, hay muchas plantas, realmente todas las plantas hacen eso, ¿verdad? Particularmente nosotros hemos empezado a utilizar algunas que tienen un mejor sistema de raíces, ¿verdad? Para sujetar el suelo. Muy comúnmente se usa, por ejemplo, el isote para esto. De ahí también hay plantas que tienen relaciones simbióticas con otros organismos. Ya vimos el tema del nitrógeno. Esas bolitas que vimos antes se llaman nódulos de nitrógeno. Pero también hay una asociación muy importante que a más del 80% de las plantas que existen en el mundo tiene, que es una asociación entre una planta y un hongo. A eso le llamamos micorriza. Es decir, eso es lo que ven ustedes en este dibujito. Es decir, tenemos la planta, ¿verdad? Que tiene un sistema de raíz y tenemos el hongo, que el hongo no es solo esto que nosotros miramos afuera, sino que realmente el cuerpo principal del hongo está bajo el suelo, ¿verdad? Entonces, esa red de filamentos que está bajo el suelo, que son unos filamentos blancos que vamos a ver ahorita más adelante, se asocian a estas raíces y forman una relación en la que se benefician ambos. Tanto la planta se beneficia del hongo por obtención, por ejemplo, de agua,
obtención de algunos nutrientes como fósforo, que a la planta le cuesta mucho encontrar. Y el hongo de lo que se beneficia de la planta es principalmente de azúcares, de carbohidratos y de otros compuestos que le dan alimento al hongo. Obviamente las plantas también son hábitat para especies, ahí anidan aves. Aquí, por ejemplo, hay un nido de carpintero, ¿verdad? También estas mismas raíces aportan a que se infiltre el agua. Y en Guatemala hay alrededor de 8.500 especies de plantas vasculares descritas y conocidas. Hay mucho trabajo para hacer todavía con plantas, aunque pareciera que son las más obvias, pero hay muchas plantas menores, digamos, de las que no se tienen contabilizada la cantidad de especies exactas, ¿verdad? Esto me refiero a musgos, a hepáticas, que no sé si las conocen ustedes, o a helechos mismos, ¿verdad? El conocimiento pues todavía se están descubriendo incluso nuevas especies, ¿verdad? Pero de plantas vasculares, pues son estas plantas que pues pueden transportar a través de sistemas de transporte, valga la redundancia, ¿verdad? Que son el floema y el xilema, su alimento, ¿verdad? Y el agua en toda la planta, pues hay alrededor de 8.500 especies. Acá hay algunos ejemplos de plantas que hay en el país, ¿verdad? Realmente son 8.500 especies, ¿verdad? Entonces esto es mínimo. Calahue, caulote, ¿verdad? El clavel, palo de gioto, que también es muy usado para cercos, el palo de pito también. Huachipilín, que es otra leguminosa, ¿verdad? Que también tiene estos nódulos que les digo de nitrógeno. Abordando ahora el tema de hongos, es bien importante, como les digo, entender que el hongo no es solo esta parte de aquí arriba, ¿verdad? Que le llamamos cuerpo fructífero, no es solo esta seta, sino que el cuerpo principal es toda esta red de filamentos que están bajo el suelo y que funcionan como raíces, digamos, ¿verdad? O sea, son similares o son filamentos delgados, generalmente blancos, algunos pueden ser oscuros, y que toda esta red de filamentos le llamamos micelio. Esta parte de aquí arriba es principalmente la parte reproductiva y es por eso que solo la vemos en una temporada del año, ¿verdad? Solo una temporada del año hay producción de este tipo de setas, ¿verdad? O solo en la época principalmente lluviosa. Pero todo el resto del hongo está todo el año en el suelo. Y es bien importante porque forman, eh, tienen el papel, digamos, de degradar la materia orgánica que está en el suelo. Ya vamos a ver que, bueno, la foto no se mira muy bien, pero esos filamentos que les digo son todo lo que ustedes ven ahí blanquito, que tiene un papel de descomposición, de reciclaje de nutrientes, de alimento, también porque también nos alimentamos de hongos, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino también la fauna de los lugares se alimenta de hongos. Hay muchos insectos asociados a hongos y otros organismos mamíferos, aves que comen hongos. Las micorrizas, que ya hablamos de ellas, y también en la industria son importantes porque muchos productos que elaboramos requieren de un procesamiento a través de hongos. Por ejemplo, el pan. El pan se hace utilizando un hongo, que son las levaduras. Las levaduras son un tipo de hongo y que ayudan a también procesos de fermentación de bebidas alcohólicas. Y también los hongos son muy importantes en la medicina, ¿verdad? Como ya vimos en el caso de la penicilina. Acá hay algunos ejemplos de hongos en el país, que en este caso todos son, los que los ponemos aquí son alimenticios y también todos son micorrízicos, ¿verdad? Todos tienen una asociación con alguna planta. Por eso es de que algunos hongos ustedes los van a encontrar siempre asociados a encino, por ejemplo, o siempre asociados a pino, ¿verdad? En el caso de petén, pues ya ustedes me dirán si han visto algunos como asociados a alguna planta en particular, pero muchas veces tienen esas relaciones muy específicas, ¿verdad? Con las plantas. Este es otro tipo de hongo, ¿verdad? Que tiene esta particularidad de que lanza los hongos, las esporas con las que se reproducen, ¿verdad? Las tienen aquí abajo en estas láminas, ¿verdad? En este caso, este hongo las tiene dentro de este saco, ¿verdad? Que expulsa las esporas, digamos, ¿verdad? Así en como nubes, ¿verdad? De esporas que se liberan. Bueno, aquí solo les muestro que hay un material específico también para hongos que les voy a compartir por el momento digitalmente para que
conozcan, ¿verdad? Hay una información sobre hongos comestibles, también tenemos un juego, digamos, asociado a hongos que lo podemos abordar más a detalle en otra reunión. Y también para ya temas de adultos, ¿verdad? O para un manejo de actividades productivas, pues también tenemos un manual de producción de hongos ostra, que también ese tipo de capacitaciones podríamos coordinar. Pasándonos a insectos. Los insectos son un organismo de extrema relevancia para los ecosistemas porque cumplen muchísimas funciones eh, que, que, que afectan, digamos, tanto a otros organismos como a nosotros los humanos. Para empezar, los insectos son los principales polinizadores sin lugar a duda. Los insectos son especialmente abejas, digamos, pero también hay muchas mariposas, muchos escarabajos, muchas moscas que andan consumiendo el néctar de las flores y al consumir ese néctar de las flores se les queda pegado el polen, ¿verdad? Ese polen que es ese polvillo amarillo que producen las flores y al ir a otra flor dejan ese polen y favorecen la, la fecundación, ¿verdad? De la flor y así favorecen a que se pueda, eh, pues puedan obtenerse frutos y de esos frutos se puedan, ¿cómo se llama? Se puedan obtener eh, alimentos, ¿verdad? En algunos casos. Eh, en el caso también de muchos insectos, también cumplen una función de limpieza. Esto quiere decir de que también sirven como degradadores de materia orgánica. Aquí está el caso, por ejemplo, de un escarabajo en esta foto de la esquina, que ellos consumen madera, digamos, ¿verdad? O troncos muertos, que esos troncos pasarían ahí años, digamos, si no hubieran estos organismos que se alimentan de ellos y ayudan a descomponerlos y a reciclar esos nutrientes para que vuelvan a regresar al ambiente. También muchos insectos son alimento para muchos animales. Una gran parte de las aves, digamos, del mundo son insectívoras o dependen de alguna medida de su alimentación por insectos. Y también muchos también pueden ser parásitos. Y eso también ayuda en temas de mantener, digamos, los equilibrios en los ecosistemas. Hay insectos que son acuáticos en su totalidad o por lo menos en una fase de su ciclo de vida. Entonces ahí también son bien importantes porque tenemos una vinculación entre los cuerpos de agua como ríos y lagos y los ecosistemas como los bosques. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, con las libélulas y los caballitos del diablo, que son estos que ven ustedes aquí en las fotos de acá arriba. Las libélulas tienen una fase acuática, ¿verdad? En la que son depredadoras en los cuerpos de agua, ¿verdad? Y de ahí hacen la metamorfosis, ¿verdad? Que es un proceso que ocurre para volverse adultos y ya pues poderse desplazar también en medios terrestres. Es decir, que este organismo depende de que el agua, digamos, que exista para empezar cuerpos de agua y que esta agua esté de buena calidad para poder sobrevivir. Entonces, ahí vemos una vinculación muy importante entre estos dos tipos de ecosistemas. Muchos de estos organismos son también indicadores de calidad de agua, ¿verdad? Es decir, que depende de que encontremos en el agua, podemos decir si está contaminada o si está limpia. Bueno, nos pasamos a los anfibios. Este es otro grupo muy importante en el país porque es muy vulnerable, es decir, tiene muchas problemáticas que lo hacen un grupo que en una muy buena parte está en peligro de extinción. Tenemos 165 especies y con anfibios nos referimos básicamente a tres grupos. Aquí les puse dos, pero son tres. Primero son las salamandras, ¿verdad? Que son estos organismos que parecen lagartijas, pero que no tienen escamas, su piel es lisa, húmeda, ¿verdad? Y tienen cola. De ahí ranas y sapos, que pues son los que tradicionalmente conocemos, ¿verdad? Que son anfibios. Y hay otro grupo que se llama cecilias, que son unos organismos que parecen lombrices, ¿verdad? Son anfibios que no tienen patas y que pues son alargados, ¿verdad? Parecen una lombriz también igual bien ligosos, pero que tienen huesos, ¿verdad? Tienen columna vertebral y tienen un esqueleto, ¿verdad? Entonces no son lombrices, sino que son
parientes de las ranas, sapos y salamandras. Importantísimo, este es uno de los grupos que más especies endémicas tiene en el país. Hay 36% de estos 65 especies son endémicos. Ese es un gran porcentaje y que se refiere a que hay muchos que solo se distribuyen en una parte muy particular del país. Por ejemplo, el que les enseñé al principio, ahora que era una salamandra, la Bolitoglossa cacchicelorum, que solo estaba en la parte central de Guatemala. ¿Qué problemas tienen los anfibios o enfrentan los anfibios? Principalmente el tema de pérdida de hábitat, ¿verdad? El tema también de enfermedades. Los anfibios están teniendo una epidemia también muy importante. Esto es a nivel mundial de un hongo que los afecta y que los mata, ¿verdad? Directamente, que es un hongo quitridio. También el tema de la, digamos que la falta de sensibilidad, ¿verdad? Mucha gente mata a las ranas y los sapos porque son feos, digamos, o porque no les gusta y aparte contamina sus ambientes, ¿verdad? Los anfibios generalmente siempre están asociados a algún tipo de cuerpo de agua o al agua en general, entonces dependen mucho de la calidad de agua también. Estas son algunas de las especies que son endémicas de Guatemala. Los anfibios cumplen un papel muy importante en control de poblaciones, ¿verdad? Comen muchos insectos, entonces también controlan muchas poblaciones de mosquitos. Eh, y también pues son alimento para otras especies, ¿verdad? Especialmente aves y algunos mamíferos. Estas son unas salamandras, ¿verdad? Que también son endémicas. Los reptiles también son un grupo muy diverso en el país. Hay 277 especies, ¿verdad? Aquí encuentran las lagartijas, tortugas, serpientes y cocodrilos. Son importantes para el control de poblaciones, también comen muchos insectos, comen muchos mamíferos menores como ratones, ¿verdad? Entonces es bien importante para esos sistemas. En la red trófica, por ejemplo, los cocodrilos son generalmente los depredadores tope en varios de los cuerpos de agua del país, especialmente lagunas, digamos, y algunos ecosistemas costeros. Entonces, por ejemplo, mantener ciertas poblaciones de peces depende de la presencia de cocodrilos en esas áreas, ¿verdad? Cocodrilos o caimanes. Hay algunas especies endémicas, varias serpientes, por ejemplo, esta lagartija espinosa es endémica de la región central del país. Y una muy particularmente que es bastante conocida es el Heloderma, o eh, este lagarto, ¿verdad? Que tiene la particularidad de que es uno de los pocos lagartos venenosos que existen en el mundo, ¿verdad? Es de este grupo de los monstruos de Gila, ¿verdad? Que tienen veneno y de los ladrones de Komodo, ¿verdad? Son parientes, que tienen veneno en sus glándulas salivales, digamos, principalmente por la alta carga de bacterias que tiene. Entonces, es una especie endémica del país, ¿verdad? Que se incluye solo en los bosques secos, principalmente de la cuenca del Motagua, ¿verdad? La parte de oriente del país y que también está muy amenazado por pérdida de hábitat, porque uno de los ecosistemas más amenazados del país es el bosque seco. Como mucha gente no lo reconoce como bosque, ¿verdad? Sino que piensan que es un matorral o un área abandonada. Pues hay mucho desarrollo, digamos, en esas áreas, ¿verdad? Mucha construcción de viviendas, mucha también de uso industrial, ¿verdad? Que se le da a esas áreas. Entonces, realmente los bosques secos son de los ecosistemas, junto con los manglares, ¿verdad? Más vulnerables del país. Finalmente, de mi parte, ¿verdad? De ahí la siguiente compañera les va a platicar un poco del otro grupo, pero en el tema de aves, vamos a conocer, ¿verdad? Que son muy importantes. Ya hablamos de temas de polinización, así como están viendo aquí, en este caso, esta fotografía, este colibrí está tomando néctar, digamos, de esta planta, de esta flor. Y en el pico y en la lengua le queda pegado el polen, entonces salir a otra flor deja ese polen ahí. Entonces también cumplen un papel importante en polinización. Dispersión de semillas son también muy importantes las aves porque muchas aves son frugívoras también.
se comen los frutos y se tragan las semillas. Entonces, cuando vuelan, las aves se mueven mucho, son de los organismos que más se mueven, ¿verdad? Cuando vuelan a otro lado y excretan, esas semillas muchas veces salen, digamos, completas y salen incluso ya preparadas para germinar. Entonces es bien importante el papel de las aves en temas de esa dispersión de semillas y en restauración, ¿verdad? Seguramente han oído mucho de cómo, eh, por ejemplo, cuando aparecen chiltepes por ahí, ¿verdad? Es probablemente que haya sido por un ave o hay muchos frutos, digamos, que las aves consumen. Otro tema muy importante es el control de plagas porque, como les mencioné, muchas son especies insectívoras, ¿verdad? Consumen una gran cantidad de insectos y eso hace que ¿cómo se llama? Que puedan controlar, digamos, esas poblaciones de insectos, muchos mosquitos, incluso otros que pueden ser plagas como agrícolas, como los grillos, como los saltamontes, ¿verdad? Las aves cumplen un papel importante para controlar. Actualmente hay alrededor de 750 especies de aves en Guatemala. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Es importante que reconozcamos aquí dos términos. Van a haber aves que son residentes, a esto nos referimos que se mantienen todo el año en el país, y hay aves que son migratorias, que vienen solo una temporada al país y de ahí se regresan a principalmente el norte a Norteamérica. Esto lo hacen porque en la temporada de invierno en Norteamérica hay demasiado frío, ¿verdad? Entonces ellas ya no encuentran recursos para alimentarse. Y es cuando empiezan a migrar y vuelan hacia el sur, ¿verdad? Vuelan hacia Centroamérica y Suramérica y pasan aquí esa temporada, ¿verdad? Es más o menos de septiembre, octubre hasta mayo, ¿verdad? Más o menos en esa temporada están aquí y en el verano de Estados Unidos se regresan para allá. Esta es una de las especies, ¿verdad? Hay una shara particularmente de la península de Yucatán, que no es esta, ¿verdad? Es otra especie de shara que está por allá, que es parecida a, a esta. Pero bueno, esta shara particularmente que les estoy mencionando se las pongo porque es endémica del norte de Centroamérica, para ponerles un ejemplo de un ave que, que cumple esa distribución de que es endémica de un área, aunque en este caso es básicamente de tres países, de Honduras, El Salvador y Guatemala. Las charas son aves muy inteligentes, ¿verdad? Aquí entran también las urracas y todos los familiares, digamos, de los cuervos. Son aves que se encuentran principalmente en grupos, anidan en grupo y hacen muchas labores organizadamente en grupos, ¿verdad? Solo me permiten que esto ya no siguió. Ay, se fue muy para atrás, para adelante. Ve. Ahorita, ahorita seguimos. Eh, um, bueno, de ahí también tenemos al grupo de los, tenemos al grupo de los moths, ¿verdad? Que son aves insectívoras principalmente. Aquí tenemos otro que es endémico del norte de Centroamérica. Y bueno, no, este es endémico principalmente de Guatemala y México, ¿verdad? De Chiapas y Guatemala. Es una ave que se distribuye un poco más en los bosques de encino, ¿verdad? Los colibríes son otro grupo muy importante de aves que son las principales polinizadoras en el caso de aves. Tienen sus características que son pequeñas, ¿verdad? Y tienen este pico alargado. Y hay varias especies que son propias de la región y también destacan porque tienen un comportamiento muy territorial. Ellas, pues su recurso alimenticio es bastante limitado porque es el néctar de las flores, ¿verdad? Que no es que abunde mucho. Entonces ellas cuando tienen un territorio lo defienden. Entonces van a ver muy comúnmente que hay colibríes que parecen que están como peleando, ¿verdad? Entre ellos. Y es porque están defendiendo su territorio. El ave nacional, ¿verdad? El quetzal es otra ave que es muy emblemática del país. Son de una familia que se llama Trogonidae o trogones. Hay varios que son parecidos, digamos, o son parientes del quetzal que también en Guatemala, que son estos que a veces le llaman quetzalitos, ¿verdad? Que son trogones también. Eh, um,
¿Qué particularidad tienen los trogones? De que requieren generalmente sobre todo para temas de anidación, ¿verdad? La presencia de árboles de ciertas características. Los trogones anidan en huecos de árboles, entonces generalmente requieren que hayan árboles podridos, digamos, lo que llamamos tocones dentro de los bosques, para ellos poder hacer sus nidos. Entonces, por eso es importante que en la medida de lo posible que no afecte la seguridad de las personas, pues no siempre se eliminen este tipo de árboles que están eh, pues en proceso de descomposición de en los bosques, porque sirven para nido de distintas especies, entre ellos este grupo. Otro par de aves que está muy amenazado, digamos, en el país son el pavo de cacho, que también se distribuye principalmente en la cadena volcánica, es endémico de México y Guatemala, y que está amenazado principalmente por lo limitado del hábitat en donde se distribuye, ¿verdad? Que son áreas de conos volcánicos. Y el oro nunca amarilla es otra muy amenazada, en este caso por el tráfico, ¿verdad? De aves, el tráfico de comercio por mascota, ¿verdad? Es una de las mascotas más populares, o lo fue, digamos, en una temporada, pero hay muchos traficantes ilegales nacionales y de otros países interesados en estos loritos, ¿verdad? Ya quedan muy pocos en libertad, alrededor de 500. Entonces ahorita es prioritaria su conservación. Ya habíamos hablado un poquito del chipe cachete amarillo, ¿verdad? Que es una ave migratoria que viene de Norteamérica una temporada aquí y que es bien importante porque en Norteamérica tiene un área muy pequeña para distribuirse. Entonces es una ave que está en bastante peligro de extinción. Y también está esta otra tangara que también es endémica de Guatemala, de Guatemala y México. Otro chipe, ¿verdad? Que también es característico de la región, este es el chipe rosado, también muy característico de bosques nubosos, algunas áreas un poco más al sur de bosques de encino, pero principalmente bosques nubosos y de pino. Este es el chipe rosado, ¿verdad? Y aquí está mal el nombre común, esta Quirosifia, también es un ave propia, digamos, de la región. Y bueno, de ella destaca que las aves en general tienen un patrón, digamos, de apareamiento como particular. Esta ave, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, tiene un baile bien característico, ¿verdad? Con el cual atrae a las hembras. Hay algo bien importante en las aves, que muchas de ellas ustedes van a encontrar, de que la hembra y el macho no son iguales, son de distinta coloración. Por ejemplo, en el caso del quetzal. Esto pasa porque generalmente es el macho el que hace el esfuerzo, digamos, de atraer a la hembra. Es el macho el que hace o el baile de cortejo o el que trata de convencer a la hembra para parearse. Entonces, generalmente el macho es más llamativo o necesita ser más llamativo para competir con los otros machos por la hembra, ¿no? Es por eso que existe esa diferenciación que se llama dimorfismo sexual. En el caso de las aves migratorias, como les menciono, ¿verdad? Hay muchas que vienen del norte de Centroamérica principalmente, de Norteamérica, perdón, principalmente. Hay algunas que también vienen del sur, pero la mayoría viene de Estados Unidos y Canadá a pasar aquí la temporada de invierno. Muchos son chipes, que son estas aves pequeñas, insectívoras, ¿verdad? Que son estas que ven ustedes acá. Eh, pero también hay un colibrí, solo uno, que es migratorio, ¿verdad? Que es este colibrí garganta rubí. El macho, aquí también hay una diferencia entre macho y hembra. Esta es la hembra, ¿verdad? Que es blanca adelante. Pero el macho, esta parte de aquí la tiene rosada, por eso le llaman garganta rubí. Bueno, este es en el caso de aves, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar a la parte de mamíferos, por lo cual le voy a ceder el espacio a mi compañera Valeria Barrera, quien es especialista en este grupo, ¿verdad? Y por eso la invité para que pueda compartirles a ustedes un poco sobre este grupo. Entonces te dejo ahí la palabra, Valeria. Gracias. Gracias, Juan. Buenos días, buenas tardes a todos.
Mucho gusto, ya como Juan comentaba, mi nombre es Valeria Barrera y hoy les voy a presentar un poco acerca del grupo de los mamíferos. ¿Me escuchan bien? ¿Me puedes confirmar, Juan? Sí, sí, dale. Voy a compartir mi pantalla. Ya se mira. Sí, sí, ya adelante, Valeria. Ok. Bueno, entiendo entonces que estamos en grabación, ¿verdad? Sí, adelante, Valeria. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Esta presentación va a ser un poco de las generalidades de los mamíferos medianos y mayores. Vamos a aprender a identificarlos, ¿verdad? Reconocer ciertas características que nos van a permitir saber que se trata de un mamífero. También vamos a ver un poco de las principales amenazas que tiene este grupo, ¿verdad? Tan, podríamos decir, como llamativo, ¿verdad? En cuanto a la biodiversidad. Entonces yo como primera pregunta que les quería hacer, ¿verdad? Que ustedes observaran estas fotografías y que pudieran identificar si todos estos animales que ustedes ven acá son mamíferos, ¿verdad? Porque muchas veces pues tenemos cierta como idea de qué es un mamífero, pero lo interesante de este grupo es que vamos a encontrar demasiada como variedad en cuanto a tamaños, en cuanto a formas de vida, hasta de apariencia, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven todas estas fotografías de animales que tenemos acá en esta primera diapositiva, yo les puedo decir que absolutamente todos estos son mamíferos, ¿verdad? Podríamos pensar que tal vez las ballenas son peces, que no son, pero sí se encuentran dentro del grupo de mamíferos, e igualmente el tapir, ¿verdad? Las musarañas, los murciélagos también son mamíferos. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas características que ellos comparten y que por lo tanto los podemos categorizar dentro de este grupo. Solo voy a poner mi puntero. No sé cómo poner puntero acá. Bueno, siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas características que a nosotros nos van a permitir categorizar que se trata de un mamífero? Primero, es que son vertebrados, ¿verdad? Estos son animales que tienen una columna vertebral. E igualmente, ¿verdad? Para que todos estemos en la misma sintonía, nosotros como seres humanos pertenecemos a este grupo. Nosotros también somos mamíferos. Dentro de los mamíferos vamos a tener tres grupos principales. Están los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Estos se diferencian básicamente en que los placentarios, donde entramos nosotros, ¿verdad? Tenemos cuando la forma de alimentarnos, digamos, cuando estamos dentro del útero materno es a través de una placenta. Los marsupiales es que son animales que tienen un marsupio, ¿verdad? Donde el desarrollo de la cría termina dentro de este y aquí es donde ellos toman de la leche materna. Y los monotremas son el grupo de mamíferos, digamos, un poco más, podríamos decir, ancestrales, ¿verdad? Porque tienen un poco de características, podríamos decir, de reptilianas. ¿Esto por qué? Porque son los únicos mamíferos que se reproducen a través de huevos, ¿verdad? Los demás, todos se reproducen a través de, pues, crías que salen vivas de la madre. Otra característica importante de los mamíferos y que solo ellos tienen es que poseen pelo, ¿verdad? La mayoría de los mamíferos tienen pelo, al menos en alguna parte de su desarrollo. Hasta las ballenas tienen pelo cuando son pequeñas, ¿verdad? Cuando son crías tienen un pelo muy ligero, que también pues es una característica de los mamíferos. Dentro del pelo hay diferentes tipos de pelo, ¿verdad? Que les va a dar como distintos beneficios al animal. Por ejemplo, hay pelos de guardia que les tienen un poco más como de, les dan un poco más de respaldo ante las temperaturas bajas. También las vibrisas, que estas son como los pelos un poco más sensibles, ¿verdad? Que en este caso tenemos al gato, ¿verdad? De ejemplo, con sus bigotes, que les sirven mucho como para poder ubicarse en el espacio y saber qué tienen a su alrededor.
Otra característica de los mamíferos es que tienen glándulas mamarias. Esto es pues que producen leche, ¿verdad? Y esto pues les sirve para poder alimentar a sus crías. Otra característica es la articulación de la mandíbula, que en los mamíferos hay menor cantidad de huesos en la mandíbula, ¿verdad? Ya solo consta de 2 huesos, que es digamos las 2 partes de la mandíbula para poder formar la mordida, que estos huesos se han ido al oído, ¿verdad? Que son estos 3 huesitos que encontramos acá, el martillo, el yunque y el estribo. Eso es algo que únicamente se va a encontrar en el grupo de los mamíferos. Ahora, ¿por qué son importantes los mamíferos, verdad? Primero, creo que Juan ya habló un poco de los beneficios que nosotros podemos llegar a obtener de la biodiversidad en general. Pero si nosotros nos centramos en los mamíferos, podemos encontrar que son importantes dispersores de semillas, ¿verdad? Ellos al alimentarse. Esto es un ejemplo bastante claro que nos dan los murciélagos. Los murciélagos son mamíferos que al tener como muchas especializaciones, ¿verdad? Hay murciélagos que se alimentan de frutos, otros que se alimentan de sangre, ¿verdad? Que son pocos, pero también hay. Hay otros que se alimentan de semillas. Al hacer esto, pues ellos están siendo importantes dispersores de semillas porque como sabemos los murciélagos vuelan largas distancias y al depositar sus heces están dispersando las semillas de los distintos árboles de los que se alimentan, ¿verdad? Por lo tanto, pues pueden regenerar ciertas áreas de bosque. También son polinizadores y controladores de plagas, ¿verdad? Esto como los murciélagos también lo realizan porque hay muchos que se alimentan de néctar de las flores y también funcionan como jardineros de los bosques, ¿verdad? En este caso, pues tenemos a los animales, a los mamíferos que se alimentan de la vegetación, como por ejemplo los venados o los tapires, ¿verdad? También en el caso de Petén que podemos encontrar estos animales todavía. Aquí tenemos un ejemplo de una colonia de esta especie de este murciélago que es el Tadarida brasiliensis. Y han hecho estudios en donde se ha evidenciado que esta especie puede llegar a consumir 100 toneladas de insectos en una sola noche, ¿verdad? Y muchos de estos insectos pueden, si no estuvieran estos murciélagos que se alimentan de ellos, pueden convertirse en plagas para los cultivos, ¿verdad? Entonces, ese es un beneficio que se obtiene de estos animales que muchas veces no, ni siquiera los hemos visto, ¿verdad? Porque son nocturnos, pero tienen ese importante papel para poder contrarrestar plagas, ¿verdad? Como los insectos. Así también sus heces son fertilizantes, ¿verdad? Efectivos. Esto se conoce como guano y se ha visto que puede ser un fertilizante muy bueno, ¿verdad? A través de las heces de los murciélagos. Hay distintas maneras de estudiar a los mamíferos, ¿verdad? Como la mayoría de ellos son un poco, podríamos decir, elusivos, ¿verdad? Cuesta verlos. Hay técnicas de captura indirecta y técnicas de captura directa para poderlos estudiar y saber cómo están sus poblaciones y demás. Dentro de la captura indirecta tenemos el fototrampeo, huellas y rastros, ¿verdad? Que es búsqueda de heces y pelo, y la bioacústica. Y dentro de la captura directa tenemos un poco más, pues ya van a ser como técnicas un poco más invasivas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener al animal con nosotros para poder estudiarlo. Esto, pues obviamente va a ser un poco más completo, ¿verdad? Porque nosotros al tener al animal como presencialmente, digamos, vamos a poder obtener muchísima más información de ellos que si solo tenemos fotografías. Para ver la primera técnica, que es el fototrampeo, es esta, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? Las cámaras trampas se colocan en lugares donde nosotros creamos que pueden pasar ciertos animales a alimentarse o de paso, ¿verdad? Y la cámara se activa por movimiento y podemos nosotros obtener este tipo de información, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí se ve al mamífero en ciertos segundos, ¿verdad? Lo que nosotros le indiquemos a la cámara y podemos observar pues sus patrones de actividad, ¿verdad? Que hacen o a qué hora salen yo que sé, a buscar comida o a hacer distintas cosas, ¿verdad? En estos videos nosotros podemos obtener esto. Esta es una cotusa, la que pueden ver acá, y es una cámara que se colocó en escuincle.
De ahí. Ay, empecé. Ahora aquí tenemos al margallo, tigrillo, ¿verdad? Que son estos felinos un poco más, digamos, medianos, que también podemos nosotros observarlos para este tipo de animales que son un poco más complicados de ver, ¿verdad? Porque son bastante elusivos, como les comentaba. Este tipo de herramientas son muy eficientes porque también nosotros podemos reconocer individuos a partir de las cámaras trampa. Si se dan cuenta, este patrón de manchas que tienen es único para un animal, ¿verdad? O sea, no se va a repetir en otros. Entonces, nosotros al tener este video, por ejemplo, y poner más cámaras en esta área, podríamos identificar si este felino vuelve a salir en otro, ¿verdad? Estamos identificando individuos a través de su patrón de manchas. Ahora, aquí también vemos a mapaches, ¿verdad? Que muchos de estos mamíferos dependen mucho de cuerpos de agua. Entonces, aquí viene también la importancia de evitar la contaminación de los cuerpos de agua, ¿verdad? Que es algo que en todo el país pues es un tema complicado porque la mayoría de cuerpos de agua se encuentran con algún grado de contaminación y muchos de estos animales pues dependen de que estos cuerpos de agua estén saludables. Ahora aquí también se pueden ver aves, ¿verdad? No solamente mamíferos con las cámaras trampa. Es una técnica que, como les digo, no está restringida a un cierto grupo, sino también se pueden utilizar para aves terrestres o también aves del dosel, ¿verdad? Las que están ya más arriba en los árboles, también se pueden colocar ahí y poder ver qué fauna es la que está presente. Esta es una huachoca o gallina de monte, también le dicen. Aquí también hay otra ave, ¿verdad? Que son codornices. Son aves un poco más terrestres. Aquí vamos con la otra técnica, ¿verdad? Que es indirecta, es la búsqueda de huellas y rastros. Esta también es una técnica bastante, digamos, eficiente, ¿verdad? Porque si uno va en algún recorrido en algún área, uno puede ver si se encuentra algún tipo de huella o rastro que pueda pertenecer a algún mamífero, ¿verdad? Lo que sí es que con esto es importante, si uno ve la huella, pues tomar la medida de la huella, ¿verdad? Para poder identificarla posteriormente con una guía. Entonces hay que tener un poco de conocimiento, digamos, bueno, esta huella de qué podría ser, o es de un animal o es de algo más, ¿verdad? Entonces sí requiere un poco de conocimiento en cuanto a eso. Pero sí hay varias guías que se han hecho, ¿verdad? Para poderlas identificar y saber a qué especie pertenece. También están las heces y pelo, ¿verdad? Si uno encuentra pelo en algún área, pues también se puede identificar y saber de qué especie pertenece. Hay trampas, ¿verdad? De pelo, donde el animal se mete y deja pegado el pelo ahí. También sirve para obtener este tipo de información. Con heces es un poco más con los murciélagos, ¿verdad? Para poder saber de qué se están alimentando, qué es lo que están comiendo, si son árboles que están, digamos, en el área o ellos hasta dónde vuelan, ¿verdad? Para poder encontrar esos alimentos, que también nos dice un poco de la salud de los bosques, ¿verdad? Y por último, la bioacústica, que esta es una herramienta que se utiliza más que todo para los mamíferos que emiten sonidos de ecolocalización. Esta es una característica de los mamíferos, más que todo los murciélagos y las ballenas, en donde ellos emiten sonidos que no son casi audibles para nosotros, ¿verdad? Es un sonido un poco de una frecuencia un poco más baja y estos van a rebotar en los objetos, ¿verdad? O en otros animales y les va a regresar un sonido. Entonces, así, de esa manera es como ellos van a ir encontrando, por ejemplo, en los murciélagos, en dónde se van a alimentar y para no topar en los lugares, ¿verdad? Porque ellos no es que tengan una visión así súper buena en las noches, sino ellos se mueven a través de este tipo de ecolocalización. Hay distintas herramientas para poder grabar estos sonidos, ¿verdad? Que son grabadoras que se dejan y ya después con ciertos programas se pueden llegar a identificar especies a través de sus sonidos.
Ahora tenemos las técnicas directas, ¿verdad? Donde nosotros ya vamos a tener que dejar ciertas trampas para que los animales caigan en ellas y nosotros ya tenerlos, digamos, en vivo, ¿verdad? Para poder estudiarlos. Esas pues son herramientas, técnicas un poco más elaboradas, pero obviamente ya necesitan de personal un poco más capacitado en cuanto al manejo del animal. Y hay varias, hay trampas Sherman, trampas Tomahawk y trampas de tipo caja, ¿verdad? Entonces sí hay como variedad de técnicas que se pueden emplear para poder estudiar a los mamíferos de una forma un poco más completa. Y por último tenemos las redes de niebla, que estas son específicas para murciélagos, también se emplean para aves, ¿verdad? Porque aquí lo que sucede es que el animal va volando y se topa en la red. Las redes, si se dan cuenta, son de nylon, ¿verdad? Y son muy delgaditas, entonces no se mira, digamos, a simple vista. Entonces el animal se topa aquí y cae como en estas bolsas que se ven en la imagen de la derecha. Al caer ahí, pues ya, digamos, se enredan y uno tiene que llegar a desenredarlos y sacarlos de las redes. Esta es una herramienta también como nosotros tenemos al animal ahí, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento de cómo sacar al murciélago sin lastimarlo, sacarlo rápido también, ¿verdad? Porque ellos no pueden estar tanto tiempo ahí, entonces digamos que también es una técnica que necesita un poco de preparación previa, ¿verdad? Para poder utilizar. Ahora, ¿cuáles son los mamíferos de Guatemala? Aquí en Guatemala tenemos alrededor de 244 especies reportadas de mamíferos y son 100 más o menos, creo que ahorita ha subido el número, 100 son especies de murciélagos. Si se dan cuenta, casi que la mitad de todas las especies de mamíferos son murciélagos. Y algo que no es tan bueno ahora, pero 111 están en peligro de extinción o en algún grado de amenaza, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan los mamíferos. Vamos a ver un poco de los principales grupos, ¿verdad? Y más o menos aquí les tengo unas fotos de cómo es que se miran, por si ustedes no han visto alguna vez algunos de estos mamíferos, y la mayoría de estas fotos, si se dan cuenta, son obtenidas por cámaras trampa. Aquí la primera familia que tenemos son los didélfidos, ¿verdad? Que son los tacuacines. Este es un tacuacín común, Didelphis marsupialis, y el tacuacín norteamericano, Didelphis virginiana, que si ustedes se dan cuenta, lo que Juan les comentó al inicio, ¿verdad? El nombre científico y nombre común. El nombre científico se compone de dos partes, que es Didelphis marsupialis en este caso, y para esta especie es Didelphis virginiana. Comparten el género, ¿verdad? Los dos son Didelphis, pero únicamente este va a ser marsupialis y únicamente esta especie va a ser virginiana. El nombre común puede variar, ¿verdad? En una región a otra. En este caso aquí se le conoce como tacuacín común y a este como tacuacín norteamericano, pero puede ser que a los dos les digan tacuacines. Entonces, digamos, lo más recomendable es llamarlos por su nombre científico, ¿verdad? Porque únicamente este va a ser Didelphis virginiana y únicamente este va a ser Didelphis marsupialis. Y aquí a la derecha y abajito ustedes pueden ver las huellas, ¿verdad? De cada uno. Si se dan cuenta, estos son básicamente iguales, entonces identificarlos por huella está complicado, ¿verdad? Aquí también tenemos otra especie de tacuacín, que es el tacuacín cuatro ojos, Philander opossum, que se llama, su nombre común es tacuacín cuatro ojos. ¿Por qué? Porque se le ven esas dos manchitas arriba de los ojos, ¿verdad? Entonces, hace como relación a su aspecto físico. También tenemos a los osos, ¿verdad? De la familia Myrmecophagidae, el oso hormiguero, que es Tamandúa mexicana, que es un poco más común que este otro, que es el oso hormiguero gigante, Myrmecophaga tridáctil. En Petén creo que ambos están presentes. También los armadillos, ¿verdad? De la familia Zipodidae. Tenemos el armadillo de 9 bandas, que es este, Dasypus novencintus, y el armadillo de cola desnuda, que es el Cavasus centralis. Si se dan cuenta, el aspecto es muy parecido, pero el nombre común nos puede decir mucho, ¿verdad? En este caso, si ustedes le ven la cola a este armadillo, es desnuda, no tiene placas. En cambio, el armadillo de 9 bandas tiene placas en la cola, ¿verdad? Entonces, igualmente la cabeza es un poco distinta
Esto es más que todo para poderlos identificar. Luego pasamos a la familia de los murciélagos, ¿verdad? Que como ya les comentaba es bastante amplio. Hay muchísimas especies de murciélagos y en Guatemala pues tenemos 100 más o menos. Vamos a tener murciélagos que se alimentan de frutos, ¿verdad? Que uno muy conocido, una especie muy conocida es Artibeos jamaicensis, que tienen estas como rayitas blancas en la frente. Y tenemos también murciélagos nectarívoros, ¿verdad? Que se van a, así como los colibríes, se van a alimentar de néctar de las flores. En este caso tenemos este Glosophaga oricina, que también se le conoce como murciélago lengüetón. Estos son importantes porque polinizan, ¿verdad? Distintas flores a través de la forma en la que ellos se alimentan. Luego tenemos a los monos, ¿verdad? De la familia Atelidae, que en Guatemala tenemos estas dos especies, el mono araña, Ateles geoffroyi, y el mono aullador, ¿verdad? Es el Ouata pigra. Este mono es endémico, ¿verdad? De Guatemala, que si recordamos que era endémico, es una especie que únicamente se va a encontrar en cierta área, ¿verdad? O sea, si yo digo que este mono es endémico de Centroamérica, es que únicamente en Centroamérica lo voy a encontrar. Si se extingue en estos países donde está ahora distribuido, no se va a encontrar en ningún otro lugar del mundo. Entonces, en este caso, el mono aullador, ¿verdad? Que es una especie bastante, digamos, relevante de Petén. Si uno dice, bueno, la fauna de Petén, uno relaciona directamente al mono zaraguate, ¿verdad? Y es una especie endémica, pero que está altamente amenazada, ¿verdad? También tenemos la familia de las ardillas, ¿verdad? También hay varias especies de ardillas que tienen mucha importancia en cuanto a que son dispersoras de semillas. Ellas comen todas las bellotas de los encinos, ¿verdad? Ellas se alimentan de eso y de otras semillas también que a veces pueden como presentar cierto problema porque se pueden llegar a convertir en plaga, ¿verdad? También están las taltuzas, otros animales importantes, ¿verdad? Porque tienen relevancia en cuanto a la aireación del suelo, porque son, bueno, ellas se mantienen más que todo en el suelo haciendo como túneles y demás, pero también tienen efectos importantes en los cultivos. Pueden llegar a presentar problemas porque se alimentan de las raíces de distintos cultivos y demás. Musarañas y ratones, ¿verdad? Las musarañas no son de la misma familia que los ratones, son parecidas, pero están más relacionadas con los topos, digamos, que con los ratones. Son parecidos físicamente, pero no son familiares, podríamos decir. Y algo interesante con las musarañas es que aquí está el mamífero más pequeño. Estas son muy activas, ¿verdad? Se tienen que estar comiendo muy seguido porque son demasiado activas, no pueden estarse quietas. Y tenemos acá el animal más pequeño, creo que puede pesar como 25 gramos. Si se dan cuenta, es un peso bastante pequeño. Y también los ratones, ¿verdad? Que tienen importancia en cuanto a que son el alimento de muchas otras especies, tanto de aves como de reptiles. Aquí tenemos al puercoespín, ¿verdad? Que algo característico son sus púas en todo su cuerpo que más que todo las utiliza para defensa contra depredadores. También las cotuzas, que aunque son parecidas a las capibaras, ¿verdad? No están, son de otra familia. Y pues capibaras no hay en Guatemala, pero estas son parecidas, digamos, físicamente. También están los ratones, ¿verdad? Los ratones, perdón, los conejos, el Silvilagus floridanus y Silvilagus gabi, estas dos especies. Los cánidos, ¿verdad? Que son como los emparentados de los perros domésticos para relacionarlos. Tenemos al zorro gris, que esta es una especie, digamos, que se ha adaptado bastante bien a las perturbaciones, ¿verdad? Se puede encontrar en lugares bastante perturbados. Y también a los coyotes, ¿verdad? Que a veces dan un poco de problema con los animales domésticos porque pueden llegar a comerse a las gallinas y demás animales que se tengan en casas, podríamos decir, ¿verdad? Pero es también por eso, porque ellos ya no encuentran los alimentos en las áreas de bosque, entonces tienen que salir y exponerse también, ¿verdad? Encontrar alimento en áreas con animales domésticos. Están también la familia Procyon,
que aquí vamos a tener a los mapaches, ¿verdad? Que ya los pudimos ver en los videos de las cámaras trampa, que están muy asociados a cuerpos de agua, y al cacomistle, ¿verdad? Que este es un mamífero un poco más arborícola, ¿verdad? Está más que todo en los árboles, pero también suele bajar a buscar alimento. Este en muchos lugares lo conocen como guaynoche. Me imagino que en Petén debe tener algún otro nombre común, ¿verdad? Porque como les digo, el nombre común va a variar en cuanto a las regiones. Entonces puede ser que ahí ustedes no lo conozcan como cacomistle, sino otro nombre. También están los pisotes, ¿verdad? O andasolo también le dicen, la subanárica. El micoleón también, ¿verdad? Que ese también es un animal un poco más de los árboles, ¿verdad? No baja tanto al suelo. Entonces, digamos, si ponen cámaras trampa en el suelo, pues va a ser un poco más difícil poderlo observar. También está la familia de las comadrejas, ¿verdad? Mustelidae. Tenemos a la comadreja, Mustela frenata, y a la cabeza de viejo, Eira bárbara, ¿verdad? Esta, si se dan cuenta, se le conoce como cabeza de viejo porque todo su cuerpo es negro u oscuro, ¿verdad? Y únicamente la cabeza es como blanquecina. Aquí también está la nutria, ¿verdad? Este es un mamífero un poco más con hábitos un poco más acuáticos, ¿verdad? Se alimenta de peces y demás, entonces está más que todo en el agua. Y también está bastante amenazada por la cuestión de la contaminación de cuerpos de agua, ¿verdad? Los zorrillos también son otros mamíferos, ¿verdad? Que presentan estas coloraciones como bastante llamativas, ¿verdad? Y esto lo que nos dice, o más bien lo que le dice a sus depredadores, es que tienen alguna sustancia que van a poder ellos expulsar, ¿verdad? Si se acercan mucho. Entonces sabemos que estos son los que avientan a través de unas glándulas, pueden llegar a expulsar estos olores bastante fuertes, y esto es más que todo para defensa, ¿verdad? Contra depredadores que puedan presentarse. Y también tenemos, bueno, los felinos, ¿verdad? Que son bastante relevantes en cuanto a los mamíferos. Vamos a tener a los felinos medianos, que son estos un poco más pequeños, ¿verdad? El ocelote y el tigrillo, que son ambos del género Leopardus, ¿verdad? Si se dan cuenta, sus huellas son bastante parecidas, solo que el Leopardus huedi, el tigrillo, es un poco más pequeño, ¿verdad? Y es un poco más de hábitos arborícolas, va a estar más que todo en las ramas de los árboles, y este otro va a ser un poco más de suelo. También vamos a tener al jaguarundi, ¿verdad? Que es este felino que no es manchado, si se dan cuenta, su color es un solo color en todo su cuerpo. Y también a los felinos mayores, ¿verdad? De mayor tamaño, que está el puma y el jaguar, ¿verdad? El jaguar en Petén es pues un animal emblemático, ¿verdad? Y también tenemos al tapir. El tapir, pues únicamente, al menos en Guatemala, en la actualidad, únicamente lo vamos a encontrar en la selva maya, ¿verdad? En Petén. Se cree, hay investigaciones, ¿verdad? Que han demostrado que el tapir se encontraba antes, tenía distribución en la costa sur y en otros lugares de Guatemala, pero por cambios de hábitat y demás, de pérdida de bosque, ahora únicamente lo encontramos en Petén, ¿verdad? También es una especie, pues, bastante amenazada. Si se dan cuenta ustedes, el tamaño del tapir es bastante grande, entonces sus requerimientos en cuanto a hábitat son mayores, ¿verdad? Necesita como lugares más grandes para poderse desarrollar y alimento y demás. Entonces es por eso que sus poblaciones se han visto reducidas en los últimos años. También estos son los cochitos de monte, ¿verdad? O los pecarís, que también están amenazados, ¿verdad? Pero en Petén todavía se encuentran poblaciones bastante abundantes de estos animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son animales bastante sociales, están en grupos, la mayoría de veces no se encuentran solos, sino que casi siempre están en grupos, entonces también requieren, digamos, como de lugares amplios y como de bosques abundantes para poder sobrevivir. También vamos a tener a los venados, ¿verdad? Cabritos,
Estos son importantes en cuanto, tienen importancia, digamos, cinegética, que es esto en importancia de cacería, ¿verdad? Y también pues que son jardineros de los bosques, ¿verdad? Al alimentarse de la vegetación, pues ellos, digamos, van jardinizando, podríamos decir, los bosques. Y estos otros mamíferos, ¿verdad? Que también, como les mencionaba en la primera diapositiva, uno tal vez pensaría que no son mamíferos, pero sí son. ¿Por qué? Porque ellos alimentan a sus crías con leche, ¿verdad? Y las crías pues nacen vivas de ellos, de las madres. Entonces aquí tenemos a las ballenas, a los manatís, ¿verdad? Los manatís los encontramos más que todo en el Caribe de Guatemala, pero también son un grupo importante de mamíferos. Bueno, entonces, ya que vimos un poco como general, ¿verdad? Cuáles son los grupos principales de mamíferos, también podemos saber cuáles son las amenazas y qué estrategias de conservación nosotros podemos implementar para combatir estas amenazas, ¿verdad? La primera amenaza, digamos, y tal vez una de las más relevantes para los mamíferos, son el cambio de uso de suelo, ¿verdad? O la pérdida de bosque en sí. Y esto se da más que todo por el avance de la frontera agrícola. Digamos, si nosotros nos centramos en Petén, podríamos mencionar el cultivo de la palma africana, ¿verdad? Como un proceso que está disminuyendo los bosques y aumentando el área de cultivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las áreas en donde viven los mamíferos se van a ir reduciendo y por lo tanto, pues muchos mamíferos, al menos con rangos que, como por ejemplo los jaguares o los tapires que necesitan lugares amplios, se van a ver bastante disminuidos, ¿verdad? Por este tipo de cambio de uso de suelo. Ya no van a ser bosques, sino ahora vamos a tener cultivos, ¿verdad? O ganadería. También los incendios forestales son pues una amenaza bastante relevante para los mamíferos. ¿Por qué? Porque simplemente se están acabando los bosques, ¿verdad? Si nosotros se llega a quemar una cierta porción de la selva maya, por ejemplo, es cierto que se puede restaurar, pero los años para que se restaure esa porción de bosque que se quemó son muchísimos, ¿verdad? Entonces igualmente se está llegando a afectar la viabilidad de los mamíferos en esas áreas. Otra amenaza súper importante, ¿verdad? Para los mamíferos, y no solamente para los mamíferos, sino para la mayoría de grupos de animales, ¿verdad? Sea tanto aves, reptiles, hasta anfibios, es la cacería y tráfico ilegal de especies, ¿verdad? La cacería, porque en muchas regiones del país se sigue practicando, ¿verdad? Como muy, se podría decir como muy seguida la cacería, ¿verdad? Es cierto que se pueden aprovechar los animales de cierta manera, pero no acabarse las poblaciones, ¿verdad? Y eso es algo que todavía no hemos podido, pues, entender tal vez, ¿verdad? Pero es poco a poco y se trata de, al menos ustedes como maestros, ¿verdad? De generar esa concientización en los niños, de que se entienda que sí podemos aprovechar a los bosques y los ecosistemas, pero de manera sustentable, ¿verdad? Que no nos acabemos los recursos y que ya después, yo qué sé, las generaciones que vienen ya no van a conocer qué es un jaguar, ¿verdad? Porque nunca lo vieron. Ya no está en los lugares en donde se encontraba antes. El tráfico ilegal de especies, yo, al menos, yo creo que es fácil de entenderlo si nosotros no compramos estos animales, ¿verdad? Si no somos partícipes bueno, si venden un loro, yo lo compro para mi casa, sino simplemente no comprarlos porque de esa manera el tráfico ilegal se va a ir reduciendo. Entonces, la manera es no participar en este tipo de actividades, ¿verdad? Porque al final son animales silvestres que no están domesticados, ¿verdad? Entonces no deberían de estar dentro de una jaula. ¿Cuál es una estrategia eficiente de conservación para la biodiversidad en general, ¿verdad? Y estas son las áreas protegidas. Estas áreas pues son destinadas para poder conservar o muchas veces también para poder hacer uso racional de los recursos, ¿verdad? No es que no se toque lo que está dentro del área, sino poder utilizarlo de una manera sustentable, como les mencionaba. Digamos, la idea de este tipo de áreas es que se puedan formar corredores, ¿verdad? Biológicos, digamos que no estén aisladas las áreas, sino que se puedan llegar a
unir de cierta manera. ¿Y esto para qué? Pues porque para que las poblaciones de animales se puedan movilizar a través de estas reservas, ¿verdad? En el caso de Petén, pues en este departamento nosotros encontramos el área protegida de Guatemala más extensa, ¿verdad? Que es la Reserva de la Biosfera Maya. Y algo importante de esta reserva es que es el parche de bosque tropical más extenso después de la Amazonía. Entonces, imagínense ustedes la importancia que tiene esta reserva en cuanto a conservación, ¿verdad? De múltiples especies. Dentro de la reserva, dentro de esta reserva, nosotros podemos encontrar 122 especies de mamíferos, de las cuales igualmente, ¿verdad? La mitad son murciélagos, son especies de murciélagos. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? O cómo nosotros podríamos llegar a tal vez como disminuir un poco el impacto que tenemos en cuanto a la conservación de los mamíferos. Primero, pues evitar, ¿verdad? Como ya vimos, la cacería ilegal, ¿verdad? Evitar la cacería en lo más que se pueda. Evitar también los incendios forestales, ¿verdad? Está comprobado que la mayoría de incendios forestales son provocados, ¿verdad? Entonces, evitar, no sé, si nosotros vamos a un lugar con bosque y hacemos una fogata, pues cuando nos vamos a apagarla, ¿verdad? Completamente, porque a veces las temperaturas muy altas pues, pueden llegar a encender esos remanentes de fueguito que se pueden quedar y poder provocar un incendio forestal, ¿verdad? Y apagar el incendio lleva mucho esfuerzo, ¿verdad? Y cuesta bastante. Entonces, evitar en la medida de lo posible generar incendios forestales. También disminuir la contaminación. Como ya vimos, ¿verdad? Muchas de las especies de mamíferos están asociadas a cuerpos de agua. Entonces, si nosotros disminuimos la contaminación de estos cuerpos de agua, también estamos promoviendo la conservación de ellos, ¿verdad? Y por último, la educación ambiental, ¿verdad? Como les decía, ustedes como profesores tienen un papel ahí que importantísimo en cuanto a la concientización de los niños, ¿verdad? Que ellos entiendan cuál es la importancia que tienen los mamíferos para nosotros, y no solamente los mamíferos, sino toda la biodiversidad, ¿verdad? Todos los servicios que nosotros obtenemos de eso. Y los obtenemos cuando están saludables, ¿verdad? Cuando los bosques están saludables, cuando hay poblaciones, digamos, abundantes de estos animales. Entonces, ese tipo de concientización es importante para los niños, ¿verdad? Y es un papel que ustedes pues realizan y es bastante importante. Bueno, yo creo que ahí estoy con mi parte. Si tuvieran alguna pregunta, pues igual la pueden hacer más adelante. Gracias. Gracias, Valeria. Ya solo para terminar, vamos a complementar unas cosas que mencionó Valeria, ¿verdad? Sobre qué se puede hacer, digamos, para mejorar la conservación de un área o para, de cierta forma, implementar como buenas prácticas que favorezcan a la biodiversidad. Primero que nada, en cualquier área que haya algún tipo de conservación, debe existir una normativa o una reglamentación para su uso, ¿verdad? Entonces, esa normativa se tiene que respetar, por ejemplo, el tema de no encender fogatas que mencionaba Valeria o evitar, digamos, el fuego, digamos, en un área podría ser una de esas reglas, ¿verdad? Tener una comunicación, digamos, fluida con las personas que llegan, una buena estrategia de comunicación, obviamente no permitir ni participar en el tráfico o cautiverio de fauna, ¿verdad? Para empezar porque es ilegal, ¿verdad? Es penado por la ley y porque afecta considerablemente, como mencionó Valeria, a diferentes grupos de biodiversidad y ya está comprobado, por ejemplo, para organismos como les mencioné, el oro nuca amarilla, que su detrimento de sus poblaciones, ¿verdad? Ha sido por el tráfico ilegal, ¿no? Generar información es muy importante para conocer qué hay y cómo manejarlo, ¿verdad? Realizar inventarios, monitoreos de biodiversidad. Identificar en las áreas qué valores de conservación tiene, es decir, qué relevancia tiene para la conservación, ¿verdad? ¿Qué se encuentra en el área que es prioritario conservar?
Bueno, ya les había dicho por qué, ¿verdad? El mantenimiento de árboles secos o con cavidades que es de utilidad para la fauna, que vemos también un carpintero que almacena semillas en troncos, ¿verdad? En descomposición y que es su fuente de alimento durante la temporada donde no hay semillas de encino, ¿verdad? Entonces es bien importante para ciertos grupos también esto. Siempre aprovechar el conocimiento local. Ustedes seguramente tienen muchos conocimientos sobre plantas medicinales, ¿verdad? Plantas alimenticias nativas, que es bueno utilizar y poder divulgar y sensibilizar a la población en general, ¿verdad? Y especialmente ustedes con los niños, ¿no? Establecer sitios de observación de fauna es muy importante también para empezar porque establecemos límites donde la gente puede pues utilizar para observar la fauna sin afectar a la fauna y además ayuda pues para sensibilizar a las personas, ¿verdad? O sea, que conozcan y que vean qué es lo que hay eh, para que se motiven a conservarlo, ¿no? Propiciar acuerdos para el uso racional de los recursos, esto principalmente con productores o con personas que hacen algún aprovechamiento, que haya, digamos, un acuerdo que asegure la sostenibilidad de ese recurso. Y involucrar a la sociedad en general para la gestión, temas de comercio, educación, escuelas, ¿verdad? Como en el caso de ustedes, eh, que se involucre toda esta población, en este caso población escolar, en las actividades de conservación, ¿verdad? Básicamente lo que hay que hacer para conservar nuestra biodiversidad es conservar nuestros ecosistemas. En el caso de ustedes, ¿verdad? Que están en un área de selva, esto siguiente no es tan relevante, ¿verdad? Pero en las áreas urbanas resulta bastante relevante poder implementar algunos jardines que le brinden recurso, ¿verdad? A fauna urbana que no lo tiene tan fácil, ¿verdad? Que no encuentra alimento con tanta facilidad. Obviamente el manejo adecuado de desechos sólidos, porque la basura es un problema serio que contamina no solo las fuentes de agua, sino que también la fauna, ¿verdad? Se termina contaminando con la basura. El manejo adecuado de aguas residuales, ¿verdad? Es relevante por muchos motivos, ya vimos varios durante la presentación. Obviamente no favorecer la cacería ni el tráfico de especies como mascotas, que ya lo mencionamos varias veces, y el impacto de los incendios y en general respetar a la biodiversidad, ¿verdad? Pueden haber grupos de organismos, tanto de flora, fauna o microorganismos que no nos gusten simplemente porque no hay, digamos, una afinidad con ese grupo, nos parece feo, por cultura siempre nos han instado que es un grupo feo, que es una plaga o que es algo malo, ¿verdad? Pero en general todos cumplen un papel importante para el ecosistema y si ellos no estuvieran hubiera un desequilibrio que afectar también a la calidad de vida de los humanos. Entonces, aunque no nos guste algún animal, realmente es muy importante que lo valoremos y que respetemos su existencia porque cumple un papel trascendental en el equilibrio ecológico, ¿verdad? Entonces, nosotros por ahí nos quedaríamos, ¿verdad? Estaremos atentos a que nos envíen, ¿verdad? Cualquier pregunta que tuvieran por las vías de comunicación que prefieran, telefónicas o por correo. Y, y de igual forma estamos a la orden para siguientes actividades. Nosotros los dejaríamos por ahí. Muchas gracias por su atención.